Bueno, y la ventaja de estar en el estudio es que también que nos pueden ver en vivo a través de las redes sociales, en Facebook, Telecable Rincón, y bueno, en este momento está saliendo nuestro programa Políticas Públicas. Realmente lo digo y agradeciendo también a las autoridades del canal que nos están permitiendo nuevamente un nuevo ciclo de este programa periodístico. Y hablando también de lo distintas políticas públicas, creo que la educación es uno de los pilares. Siempre nosotros rescatamos y valoramos mucho la educación y la salud pública. Y la educación creo que está también en crisis, por lo menos está sin saber cómo va a marchar este año. Y para charlar sobre estos temas que tienen que ver con la educación universitaria, creo que también es otro de los lugares donde la crisis se demuestra en estos momentos. Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral, muchas gracias por venir. Yo también soy egresado de la universidad y me siento muy feliz siempre de la educación pública y los lemas de la reforma del 18. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, hoy decías crisis, más que crisis también un periodo como está pasando todas las instituciones de nuestro país, ¿no? La educación pública no está ajena en general y bueno, la universidad pública también, un poco por la propia lógica de la organización del Estado Nacional. De hecho, lo primero es no tener un Ministerio de Educación. Hoy estamos en las universidades a nivel de una subsecretaría de políticas universitarias y fundamentalmente entender también la lógica de lo que representa la universidad pública, que no es solo formar recursos humanos de calidad, sino también tiene que ver con la investigación y extensión. Mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que antes era el Ministerio, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hoy también es una tercera línea en otro ministerio, en la jefatura de gabinetes. Entonces, actividades como la nuestra, donde tenemos 14 institutos de dependencia con el CONICET, nos queda muy difícil poder articular, poder contar las necesidades en conjunto y poder entender que representamos un sistema. La educación pública es sistémica, la universidad pública es en sí un mecanismo federal, hay al menos una universidad nacional en cada una de las provincias de nuestro país, tienen la lógica de lo que pasa en cada una de las provincias de nuestro país y además tienen que ver con lo que ahí se necesita. Entonces, no entender qué representa a veces esa universidad pública cuando se la mira. Cuando llegó la pandemia nos fueron a preguntar si nosotros dábamos clase o no dábamos clase. Fueron a preguntar si nosotros íbamos a abrir y abrimos, si nosotros teníamos posibilidad de entrenar y usamos el centro de simulación de medicina para formar a los terapistas y a la emergencia. Abrimos el centro de medicina comparada para poder analizar respiradores, vacunas, nos pusimos a generar los insumos que faltaban. Entonces, entender que eso tiene que funcionar. O sea, nosotros institucionalmente es lo mismo que le puede estar pasando hoy al director del Garraham. No importa lo que piense el presidente, no importa lo que piense la gente, en la emergencia tiene que funcionar y cuando uno tiene una necesidad, tiene un hijo enfermo, demás, está ahí para dar respuesta. Pero nosotros estamos para dar respuesta. Sí, y es difícil sobre todo porque este año no hay presupuesto. Estábamos hablando con Lilia justamente de esto y la necesidad de saber con qué recurso va a contar, porque como en todas las casas, nosotros si tenemos afianzado qué es lo que contamos, podemos diagramar para el transcurso del año y sobre todo lo que es inversión o lo que será también los gastos comunes de cada unidad académica. ¿Cómo se están planteando esto? Sé que hay el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Cómo ustedes pueden hacer escuchar el punto de vista de las universidades a este gobierno? Nosotros nos hemos reunido, hemos hablado, tenemos diálogo con las autoridades, hemos explicado que no estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo la actualización para estar en los mismos niveles de los que estábamos, no estamos pidiendo más. Entender de que nuestros gastos de funcionamiento están fijos al haber fijado el presupuesto a valores de enero del 2023, con lo que representa un poder adquisitivo alrededor del 30% de lo que representaba en ese momento. Y peor que eso, el hecho de la reconducción del presupuesto, el Estado Nacional lo ha hecho sobre las áreas centrales y no ha distribuido los créditos en las universidades. Así que nosotros estamos hoy a cuota mensual. Cuando el gobierno decide que llega a fin de mes,
nos dice y nos envía lo que es la cuota del mes, pero no sabemos la cuota del mes siguiente. Entonces esa planificación, esa programación hay que hacerla con fondos propios, con una mirada de cómo lo hacemos con los ahorros que se puedan hacer de algunas otras partidas, reconduciendo, analizando. Y a nosotros nos toca no solo pensar en dar clases, sino también, como decía, hay que mantener operativo todo el equipamiento de millones de dólares, edificios de universidades como la nuestra que son monumento histórico nacional. O sea, no podemos abandonar, no debemos abandonar. Además, entender lo que representa realmente la palabra de funcionario público, ¿no? Y la responsabilidad que pesa sobre los rectores en cada una de las cosas que nosotros tenemos. Estamos dispuestos a cumplirla, estamos dispuestos a pelearla, tenemos diálogo con el gobierno, tenemos diálogo con también todo el arco de los legisladores y también tenemos diálogo con la justicia. Además, entendiendo también que la universidad ha sido lo más destacada en Latinoamérica, siempre fue uno de los lugares que se destacaba en la educación y la educación gratuita. Y sabiendo además esta cuestión, el compromiso también de las universidades con su contexto histórico, porque sabemos que se investiga, se trabaja con las problemáticas propias de cada sociedad, la sociedad de nuestro país, y esto por supuesto necesita recursos para el contexto, con la vinculación con organizaciones, la sociedad civil, digamos, con otras instituciones del gobierno provincial, municipal, porque sé que también usted asesora y colabora y acompaña distintas instituciones, distintas iniciativas, y esto creo que da marco de la importancia que tiene la universidad en nuestra sociedad. Sí, bueno, las universidades tenemos una red de cooperación y de trabajo conjunto muy grande. Nuestra universidad fuertemente en el centro norte provincial, pero también se extiende al resto de las provincias, incluso país y hasta el extranjero. Pero también ese conocimiento que se valoriza se pone a disposición de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales y también del sector productivo. A nosotros nos enorgullece, junto con el CONICET, con la provincia de Santa Fe, con el municipio de Santa Fe, poder mostrar el parque tecnológico, es decir, bueno, más del 40% de lo que exporta Santa Fe sale de allí. O sea, generamos economía, ahí se generan los dólares que el país necesita. Una tonelada que se exporta desde el parque tecnológico se multiplica por 6 o más veces la tonelada promedio industrial de la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí hay valor. Entonces, entender que también generamos economía, que generamos los propios recursos que necesita el propio Estado. Y que eso, en la Argentina tiene grandes posibilidades, en tanto y en cuanto también todos definamos una política, definamos una estabilidad, tengamos un horizonte común y creamos que nuestro país tiene salida. Sí, y más allá de los recursos naturales, porque el discurso justamente del presidente en el Congreso Nacional, en la apertura de sesiones, habló exigiendo a los gobernadores la explotación de los recursos naturales. Y me parece que no es la vía también el conocimiento, el valor agregado, todo el aporte que se puede hacer desde el ámbito científico. Y creo que eso también tenemos que entenderlo. Hay que entenderlo, hay que verlo, lo que significa poder tener una vacuna propia, poder tener los medicamentos para resolver las enfermedades también producidas localmente. Cada uno sabe lo que implica cuando tiene que ir a comprar uno de esos medicamentos raros que valen millones de dólares porque los laboratorios se imponen a los gobiernos incluso y no sabemos cómo encararlo. Bueno, eso es falta de producción, falta de análisis. Y hay algo fuerte que nos preocupa a todos. Generalmente los políticos no saben cuánto conocimiento hay en el Estado, no saben cuánta tecnología y cuántas posibilidades. Cuando hablamos fuertemente de las producciones y demás, y analizando también con algo conjunto con el CONICET, que es el gen el de HB4, del trigo, el de la soja con resistencia a la sequía. Cuando nos sentamos con la doctora Chan y hablábamos de las posibilidades y decíamos, bueno, ¿se puede expandir a otros cultivos? Se puede expandir. ¿Se puede pensar en pasto para poder pensar en volver a tener una Patagonia y hacer la Patagonia cultivable y tener? Se puede, hay que estudiar y investigar. ¿Hay alguien en el Estado Nacional que le interese? No, ese es un problema. Sí, realmente. Fijar criterios de prioridades, creo que nunca podemos dejar de lado a la educación, a la formación profesional. Y la última pregunta, Enrique. Sé que ustedes constantemente
incorporan nuevas iniciativas a nivel académico, sabemos de las nuevas carreras, de los nuevos desafíos para lo que es Reconquista, lo que es Rafaela, lo que es Esperanza. ¿Cómo se puede llevar adelante en estos momentos tan difíciles? Te digo porque creo que también esto hay que decirlo. Sí, Hace sí, falta sí. recursos y esos recursos tienen que venir del Estado. Hacen falta recursos, expandir la oferta requiere de recursos, pero fundamentalmente no es solo una cuestión económica, porque para poder dar una carrera se necesitan tener recursos humanos formados. Para tener los recursos humanos formados hay que empezar con tiempo. No se inventa una carrera y se inventan profesores. Y si uno no los puede formar, no los puede mantener, difícilmente puede expandir la oferta de calidad en nuestra región, en nuestro país. Es entender la importancia de la permanencia en el tiempo, de los planteles docentes, de los planteles investigadores, de tener el semillero, de poder ver que crecen, que se forman, que tienen los valores y que tienen el conocimiento para poder explotarlo, incluso con las condiciones regionales en las cuales estamos nosotros. Sabiendo que muchas veces la vocación es mucho más fuerte que la compensación económica, porque también Claramente. esto es así. Enrique, muchas gracias por tu presencia y bueno, seguiremos charlando en otra oportunidad. Seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor director, vamos al corte y ya volvemos.